entiendo que no es específicamente un problema de nota, o no es solo un problema de nota, no sé, Santiago, decime vos. No, sí, por eso, o sea, no era tanto por la nota, sino más para eso, la evolución más teórica, por así decirlo. También, bueno, un poco por la nota, pero más pensando en el segundo parcial. Sí, lo puedo hacer, si mandás un correíto y te lo hago, me Dale, fijo dale, buenísimo. específicamente. A ver, no. Ay, a ver un segundo. A ver, dar acceso. O sea, tampoco lo era urgente o muy necesario, era más para saber Claro, si en la por ahí corrección habías hay. hecho anotaciones, No, tenerlas. imposible, no. Este cuatrimestre en particular me sentí desbordado en general, cosas de la vida, ¿no? Bueno, desbordado en un buen sentido, en buena parte. Yo fui padre por segunda vez en el correr del segundo cuatrimestre, del primer cuatrimestre de este año, a principios de mayo, y bueno, la vida ha sido transformada nuevamente. Y sobre todo desde los 3 meses de la segunda pequeña, ¿no? Que es cuando dejan de ser pasar la mayor parte del tiempo durmiendo, a tener una presencia mucho más activa, lo cual a su vez repercute sobre la primera pequeña, porque recién a los 3 meses se enteran, se dan cuenta que la otra personita no es un bebé de juguete, sino que es de verdad y que tiene presencia, y entonces él también empieza a plantarse más, digamos. Y bueno, entonces en ese sentido no me estoy quejando para nada, de ninguna manera me estoy quejando, pero eso fue una transformación del tiempo, en particular este cuatrimestre, mayo, junio, julio, agosto, desde agosto, de los 3 meses de la segunda pequeña, que me tuvieron un poco con menos dedicación hacia lo laboral, y bueno, nada. Y uno va justo, o sea, sostuve lo elemental, por ejemplo, tratar todas las clases, etcétera, corregí, pero no ciertas cosas, digamos, algunos ajustes, ¿no? De recortes en distintos puntos, y bueno, nada. Tocó también a la corrección de los parciales. Y así fue que me demoré también una semana más de lo previsto, siempre es entre 2 y 3 y de vuelta tardé 4. Así que bueno, nada, un poco se explica por eso, por buenas Está bien, se razones. entiende igual. Sí. Y si no se entiende, no importa, eso sí. No, gracias. Pero claro, pues una transformación fuerte, ¿no? Que en el primer cuatrimestre no se sintió, más allá de digamos, de la semana entre el par de días previo y la vuelta a casa, etcétera, la instalación de los 4, como es. Pero después fluyó todo, ¿no? Hubo un fluir por esta cuestión, de que al principio se la pasan, son 16 horas de sueño más o menos que hacen las bebés. Entonces, nada, como que parecía que bueno, tengo 3, tengo 4 más, no importa, le sigo, y no. Y después ya, ¿viste? A los 3 meses te das cuenta que no, que en 2 es un buen freno. Así que bueno, pero nada, eso impactó, y el año que viene posiblemente sea más picante. Y recién en el 2023 se estabilice la nueva vida, ya para la nueva vida por 15 años más, por decir algo, se estabilice el 2023, el que viene. Es más, va a ser aún más difícil que este segundo cuatrimestre. Bueno, en fin, nada, es parte de la vida estas cosas, ¿no? Pero bueno, podemos mirar específicamente o charlar. ¿Se imaginan lo que es el parcial que ustedes están haciendo en general? Y en particular la parte individual, la nota es algo meramente orientativo. Yo no puedo estar poniéndole digamos, como la chance de pifiarles, vamos a poner así, uno que evalúa el compromiso, el esfuerzo, si tuvo una idea original, si no. Y la pregunta que salvo un par de excepciones, todas las preguntas estuvieron entre 7 y 10. O sea, para mí es muy difícil. Yo soy consciente del esfuerzo, por ahí estoy errado, ¿no? Yo lo veo así. Los expongo a un esfuerzo particular, que es que si bien tiene por un lado el hecho de que tienen 2 semanas para elaborar un parcial, tienen que escribir, como escribieron todos, 10, 12, 15 carillas, 8, bueno, estoy mirando los documentos totales y por ahí estaban las consignas, entre 8 y 15 carillas.
elaborando una idea, tratando de plasmar, tratando de no repetir o no poner la cruz en el cuadradito correcto o no acordarse la fórmula correcta. Implica un esfuerzo para mí mucho más interesante, pero que yo sé que lo estoy exponiéndolo es un esfuerzo mayor y ni que hablar en la consigna 3. En ese sentido, es que cuando uno dice, bueno, son todos robos, la pregunta, todos nadie tiene abajo del 7, me parece, en el promedio, y si hay algunos, será un caso muy particular. Un poco tiene que ver con eso, con que parto de que hay un laburo, una apuesta de energía muy particular. Y sobre todo, bueno, y después la otra, qué sé yo, es difícil saber si alguien que puso algo que a mí me pareció muy bueno para 10, en la última me refiero, ¿no? Le salió de taquito, si trabaja sobre eso y entonces le pareció fácil, le resultó fácil hacer ese mini ensayo, vamos a poner así. Sí, lo hizo para un par que platían que habían pegado una respuesta de historia del pensamiento económico, la habían puesto en la 3. No puedo hacer nada contra eso, problema del que lo hizo, me parecía por cómo estaba abordado el tema. Y por ahí alguien que hizo algo que no me parece, que zarpado, le recostó, ¿no? Como tipo, bueno, nunca se había expuesto una hoja en blanco, nunca se había puesto a cruzar un tema con lo viste en una materia y por lo tanto se van a eso. Pero el que le parece bárbaro porque está habituado o qué sé yo, lo hizo en 2 minutos y el otro le costó una semana de laburo y eso yo no puedo ver en la hoja, ¿no? Con lo cual, bueno, nada, hay margen de ¿cómo es? De error de apreciación. Que obviamente para mí sería más fácil en un punto preguntas cerradas, multiple choice sí, una pregunta cerrada, responde en cinco renglones, ¿no? O en 10 renglones y nada, es más, de cierto punto de vista es más fácil para la corrección. Entonces, bueno, si responde esto, tiene un 10, si responde hasta acá es un 7, responde acá es un 4, si no es un desaprobado. Chau, pin, otra cosa, y más una corrección tipo, ¿cómo sale la cinta? La de, la de Chaplin, la de la fábrica, la cinta transportadora, no me sé, ¿sabes lo que quiere decir? Producción en masa, bueno, esa como corrección, bueno, salen chori, bueno. Nada, el margen, existe la chance de que haya disconformidad en algún caso concreto con la nota, pero es margen del error. Bueno, en fin, todo esto también para contarles a qué viene el parcial pero lo podemos ver, Santiago, en particular. No me acuerdo exactamente ni tu nota, ni la ni la respuesta. No, sí, como te decía, tampoco era urgente ni extremadamente necesario, era más para saber, pero bueno. Lo podemos, mandame, pero todo esto viene también a mandame un mail y lo veo en particular con más o menos urgencia, pero lo veo. Dale, buenísimo, muchas gracias. De todas formas, en la pregunta 3 tenés un 9. Ah, bueno, gracias. La pregunta floja de tu grupo es la 2B. 2B. Ahí está la mayor parte del problema. No es la individual. Okay. O sea, ¿no? En todos los casos las preguntas A1 y las 3 partes de la 2 tienen la misma nota en los grupos, ¿no? Y después se diferencian en la cosa. Bueno. Así que si alguien se encargó de la 2B, vayan y puteen a ese. Bueno, y respecto a la otra pregunta, ¿alguien quiere decir algo más del parcial? Bueno, no sé si es una pregunta de diferentes tipos de fuerza de trabajo o la fuerza de trabajo entre distintos países. No me quedó claro tu pregunta. ¿A qué apuntaba la pregunta? Sí, más a la cuestión de las distintas fuerzas de trabajo entre distintos países, ¿no? O sea, cómo se determina el valor de la fuerza de trabajo. Pero dentro de todo tenerlo entendido, la cuestión es entre los distintos países la fuerza de trabajo valdría distinto y cómo achicar esa brecha. A ver, para mí es una pregunta de investigación en sí misma, la que estás planteando. De hecho, hay un trabajo que ustedes tienen para leer, que yo trabajé un poco ese tema,
es el de la revista Ciclos, y ahora con uno de esos compañeros de ese trabajo y con otro compañero más, estamos reiniciando la investigación en torno a las diferencias salariales en términos internacionales. ¿Cómo se explica? Diría que habría como que, digo, insisto, es un tema de investigación en sí mismo, ¿no? Lo que se puede responder incluso en 2 horas se quedaría corto. Pero de base tendría una primera cuestión. Si uno compara salarios promedios, lo que podría estar haciendo mal es comparar que la composición de las fuerzas de trabajo sean distintas. Si uno piensa que un poco como una foto, ¿no?, que planteamos en la nueva edición internacional del trabajo, en los países clásicos queda concentrada la mayor parte del trabajo complejo, y en los países tipo todo lo nuevo todo lo que se incorpora, por decirlo de algún modo, o deja de ser sobrepoblación relativa latente para ser sobrepoblación población obrera en activo de Asia, se realiza el trabajo simple, uno a priori tendría ahí 2 tipos, le quedarían en el extremo 2 tipos de fuerza de trabajo distintas, una con atributos productivos expandidos o subjetividad productiva expandida, como lo querramos llamar, y por otro lado una subjetividad productiva simple, que realiza trabajo simple. Por lo tanto, ya de por sí esa fuerza de trabajo requiere distintos tipos de consumo, distintos tipos de educación, de formación, etcétera. Y además tiene que producir fuerzas de trabajo a interior del hogar con distintos atributos productivos. Por otro lado, después uno tiene en los momentos históricos, en cada momento histórico tiene las determinaciones históricas. En particular en Asia, y en particular en China, lo que aparece muy planteado en varios textos es me quería poner una más general. Después está la cuestión de la sobrepoblación relativa que haya al interior de cada país. Y acá me surge la tensión siempre presente entre la unidad mundial del modo de producción capitalista y las formas nacionales. ¿Qué quiero decir? Nosotros planteamos, y yo sostengo, que las leyes de las determinaciones generales del modo de producción capitalista hay que buscarlas en la unidad mundial de la acumulación de capital. Es decir, no todos los países, no hay que mirarlos como que tienen que desarrollar plenamente cada uno en su interior las determinaciones generales del modo de producción capitalista, sino que hay que buscarlas en el plano mundial. No obstante, la acumulación de capital se realiza en formas nacionales. De base, los precios en Argentina se expresan en pesos, en Brasil en reales, en Perú en soles, no sé, por decir tres cosas. Ese hecho da cuenta, ese hecho en relación a una moneda de reconocimiento internacional abre todo un quilombo, básicamente, de estudio y de realidad. El dólar, el blue, el contado con líquido, que el otro, si sube el blue, digo, traen ese hecho de que es unidad mundial, pero se realiza bajo formas nacionales, no quiere decir, no anula cosas que traen en sí mismo las formas nacionales. Y entre ellas cosas, las determinaciones o la venta de la fuerza de trabajo. Y acá no me quiero enredar mucho, quiero ir a la respuesta, ¿no? Ir a la pregunta. Acá tomo una cosa, a mí de que lo leí la primera vez hace muchos años, me quedó muy marcado de un texto de Juan Iñigo Guerrera, que era, ¿por qué los capitales normales que operaban en los países clásicos se fragmentan en todo o en parte y pasan todo parte de su producción, se deslocalizan, mejor que fragmentan por las dudas para no confundir con los capitales medio fragmentados, y pasan su producción a Asia? Obviamente que tienen fuerza de trabajo, obviamente que podrían ocupar a su propia fuerza de trabajo, que vive al interior de sus espacios nacionales, y decir, ahora te pago un tercio que antes. Sin embargo, ¿no? Como que, bueno, ahí está, bajo la forma de ese Estado nacional, hay reglamentadas ciertas condiciones de la venta de la fuerza de trabajo, y no lo puedes hacer trabajar a un obrero yanqui, alemán o inglés, por poner 3 ejemplos paradigmáticos. Le puedes decir,
Bueno, ahora la mitad de ustedes van a trabajar como ahora y van a ganar más porque es una subjetividad productiva expandida. Ustedes tienen que hacer el trabajo simple y tienen que todos pasar a ganar, trabajar 12 horas por día y trabajar por la mitad del salario que antes. No podés. ¿No? Es como estás como en un punto... Claro, pero ahí no entra también en juego, o sea, la fuerza de trabajo que se le paga por debajo de su valor. Porque, o sea, lo que pensaba es, entiendo que en muchos países en los que el promedio es más bajo, no solo entra en juego esto de la especificación del trabajo, sino también que, me imagino que en Asia debe estar mucho más normalizado el pagar por debajo de su valor la fuerza de trabajo. Entonces, eso es algo más que entra en juego y que hace más difícil de definir, comparar, o sea, comparativamente los valores. Totalmente. Y a lo que iba a las formas nacionales. ¿Qué te encontrás en Asia? Y en particular en China, pero en Asia en general. Una población, vamos a poner así, milenariamente acostumbrada a la disciplina. Y que además reproduciéndose con un consumo muy básico. Entonces, frente a una vez que los costos de que la tecnología lo permite, que las comunicaciones, el desarrollo de la comunicación lo permiten, etcétera, acá estos países, los capitales en general encuentran que pueden ir a esos países y que pagándole por muy poco en relación a lo que están pagando sus obreros en sus países de origen, tienen esa fuerza de trabajo que puede realizar ese trabajo, porque está acostumbrada, o sea, de parte de un piso muy bajo. Uno diría, ¿por qué? Porque era sobrepoblación relativa latente. En la tendencia debiera verificarse a la larga una caminito a la igualación. De hecho, en China, una vez que... con esto quise responder como un segundo tópico, que era las propias diferencias nacionales, que tal como venga la historia de esa clase obrera, vieron que Marx plantea lo del elemento histórico y moral. Como sea la historia de esos trabajadores, hace a la cuestión en cada momento del tiempo, ¿no? Por eso, digamos, y una tercera cuestión, ahora sí, yo no me acuerdo cuál era la primera, pero me acuerdo que esta era la segunda, tiene que ver con la masa de población sobrante. En China hay toda una cuestión, algún compañero o compañera planteó algo de esto, no sé si está presente, hizo un planteo respecto de lo ocurrido en China. Una de las dos partes que voy a decir. La primera que voy a decir es, bueno, en cuanto tenés una sobrepoblación relativa zarpada, vos podés pagar por debajo del valor o podés pagar, porque total, nadie se preocupa porque se agote. Alguien lo va a agarrar, claro. Entonces, podés pagar. Cuando se va agotando la sobrepoblación relativa, empieza a subir el salario. Ezequiel Monteforte, por ahí lo conocen de estructura, de haber cursado con él. Él colaboraba antes en el curso hace un par de cuatrimestres que no, pero la virtualidad nos hizo no se acomodó del todo no se acomodó la virtualidad, pero está estuvo en cuenta nacional, no sé si vos, Santiago, cursaste con él en cuenta. Sí. Bueno, él hizo un trabajo del salario chino, de la evolución del salario chino con el salario argentino, y para un momento relativamente cercano en el tiempo, no me acuerdo ahora, pero pongamos 2013, el salario promedio chino ya estaba similar al argentino, que más o menos es un tercio, entre un 40 y un tercio del salario estadounidense. Habiendo partido, Argentina viene de ser del 50% más o menos del salario estadounidense a un tercio, y China del 5% al 35%, o sea, manifestando una tendencia creciente. Bueno, porque se va agotando la sobrepoblación relativa y porque se va conformando una fuerza de trabajo que va requiriendo determinados atributos productivos, porque a su interior también se empiezan a desarrollar. China no joda, ¿no? Digamos, no es que empieza a desarrollar la necesidad de producir una fuerza de trabajo con determinados atributos productivos, etc. Igual hay otro aspecto para tener en cuenta, el propio paso del tiempo. Hay que ver hasta dónde llega, pero va avanzando. El salario coreano, si no estoy errado, está en un 70% del yankee. ¿No? Ahí en el trabajo que tienen ustedes la revista Ciclos se ve como hay una confluencia de un montón de países a un salario entre el 70 y el 80% del estadounidense. Digamos, todo lo que no es Estados Unidos y los países nórdicos, digamos, ¿no? Nada, eso es una cosa para tener presente también.
Y lo último que voy a decir es que también depende de las propias diferencias al interior de cada país, al menos en dos sentidos, o en tres sentidos. La primera, en que en un país se comen banana y en otro país se come papa. Estoy diciendo un ejemplo. En Ecuador se come banana y en Irlanda se come papa. Estoy estigmatizando dos consumos medios prototípicos, pero se entiende. O en uno se toma whisky y en otro se toma vodka. Bueno, eso hace son diferencias culturales que si el whisky sale más caro que el vodka, depende de qué whisky y vodka, ¿no? Pero depende, suponiendo que sale más caro el whisky que el vodka, ahí te va a determinar una diferencia de salario que no implica en sí mismo una diferencia en la capacidad de consumo, sino que cambia el valor de la fuerza de trabajo. Dos, los servicios, la provisión pública de ciertos valores de uso. Digamos, no es lo mismo. En este punto es donde vamos a empezar a trabajar con el par de compañeros que le mencionaba antes, retomar en este punto ese trabajo. No es lo mismo si el capital, la forma nacional provee de modo público ciertos valores de uso, típicamente educación y salud, para ponerlo lo más emblemático y que es nodal a los atributos productivos de la fuerza de trabajo, que sí hay que pagarlo por privado. Desde el punto de vista de la clase obrera, el valor de uso lo consumís, yendo a la educación pública o consumiéndolo en privado. No obstante, al momento de calcular el salario, es importante tener en cuenta que un salario va a incluir, aunque el yanqui consuma la misma cantidad de horas de educación que un argentino, supongamos que estamos en la universidad pública, bueno, pero el yanqui se tiene que pagar de su propio bolsillo la universidad y ustedes no se la tienen que pagar inmediatamente de su propio bolsillo. Bueno, el salario yanqui tiene que incluir para que se pueda acceder a ese consumo una cantidad de dinero que nuestro salario no lo tiene que incluir para la educación universitaria. Bueno, ahí también, hay que tener cuidado en la comparación salarial. Por eso me parece que el yanqui igual da más alto que la mayor parte del mundo. No porque sea sino porque está todo tan privatizado que el salario incluye la salud y la educación. Y agregaría, el tercer punto que quería agregar, dentro del tópico, diferentes composiciones del salario, llamémosle, que dije lo de banana y papa, dije esto, y el tema del alquiler. El tema del alquiler digamos, si yo no estoy errado, una vuelta que miré, este tema que me preguntaste vos me trae a todo, desde hace mucho tiempo le estoy dando vuelta al tema, a veces con más intensidad, a veces con menos intensidad. Mirando una vez la encuesta de gastos de los hogares, lo que sería la ENGO argentina, la encuesta de gastos de los hogares. En Estados Unidos, la proporción del ingreso del gasto destinado al alquiler de la vivienda, ¿no? Era mucho mayor en Estados Unidos que en Argentina. Una comparación 1 a 1, tipo de 2 cuadros, que la podríamos hacer ahora en 10 minutos buscando los 2 cuadros. No pasé de ese grado de profundidad en ese aspecto. Pero bueno, es una parte no menor, ¿no? Digamos, tener o no tener que incluir el salario. Eso igual, como marcar la distancia, que bueno, por ahí en otros países el acceso a la vivienda, o sea, por ahí tienen que pagar más, pero después les queda cierto capital, que particularmente en Argentina, o al menos esa es mi sensación, es mucho alquiler que después no te deja un capital, por eso también entiendo que puede estar marcada. Puede ser. Sí. Comunistas. Sí, eso totalmente. Pero digo, igual decía, o sea, el punto al que iba yo al principio, bueno, cómo se determina la fuerza de trabajo, entiendo que sí, eso debe ser determinante. Entonces, todo eso, después uno diría, para poner, con esto no pretendí más que dar un paneo de todas cosas que se me ocurren relevantes a tener en cuenta para poder explicarse las diferencias nacionales de salario. Ahora bien, si uno, considerando todo esto, después le da, le sigue marcando diferencias, ya hay que ponerse a preguntar qué papel está jugando eso. Yo ya lo planteé, en Argentina estamos planteando
como uno de los ejes de la acumulación de capital nacional, la venta de la fuerza de trabajo por debajo de su valor, ya como una condición de la reproducción de la acumulación de capital. Ahí ya eso sería como, es algo que uno dice, neteando todo lo otro. Bueno, sí, tengo en cuenta qué tipo de consumo tenemos, tengo en cuenta y además, pero pasa esto. Ya sería como, bueno, ahora vos decís, ¿cómo llegar a la igualación, no? Como que acortar las brechas y qué sé yo, no tengo ni idea. En última instancia, y hubo también varios trabajos de la parte individual que estaban como, lo voy a usar en el mejor sentido la palabra, o al menos con una connotación positiva, perturbados por la viabilidad del capitalismo. Varios hicieron algún planteos al respecto, varios, por ahí son 2 o 3, pero esta vuelta corregí distinto, esta vuelta corregí toda la parte común y después de corrido los 53 individuales, que es algo novedoso, nunca lo había corregido así. Y entonces, pero tengo como, bueno, muy como tipo, leí 53 temas diferentes en 2 días. Pero para plantearon esto, bueno, la pregunta sería si es viable dentro del capitalismo. Y fuera del capitalismo no habría salario, básicamente, pero digo, sería como una tendencia a la igualación en las condiciones de vida, si es viable en el capitalismo. Diría que es una gran cuestión, una gran pregunta que no tendría respuesta. Yo no tendría respuesta ahora, digo. Si uno pone la expresión política de socialismo o barbarie, y me dice, bueno, ¿y hacia dónde camina el capitalismo? Al menos en el último tramo de su historia, más bien, en muchos casos uno pensaría en que se está caminando hacia la barbarie, ¿no? Como, o al menos que la barbarie pasó a ser pasó a subir su cotización, me parece, porque está yendo hacia lugares muy jodidos, me parece. En respecto de, ya mirándolo en un plano mundial, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual no tengo, a esa parte, yo creo que le dije el primer día, si algo no se van a llevar de acá son soluciones, guías para solucionar los problemas. Sí, pero ya con tener como la idea de cuáles son los síntomas, los principales problemas. Claro, sí. Y ni que hablar la diferenciación, bueno, eso vos lo trajiste para lo mundial y lo empalmo, lo uso, salvo que alguien tenga alguna pregunta más, ni que hablar con la diferenciación que ocurre al interior del país, ¿no? Con lo que pasa al interior del ámbito nacional, en particular de mediados de los años 70 hasta la actualidad, y sobre todo después las expresiones concretas que va teniendo, tanto políticas partidarias como en la población en general, ¿no? Como en la población, cómo nos vemos entre individuos de esta sociedad, cómo nos miramos, cómo nos vemos en relación al otro, ¿no? Me parece que se está poniendo cada vez más áspero la cuestión, que sería una preocupación más inmediata y cómo se va reproduciendo al interior de esa... Bueno, esto si quieren va para otro momento, pero en parte es una cosa que le tengo... Creo que Vera, vos habías planteado algunas cosas en algún momento, yo te dije en algún momento voy a tirar una hipótesis. La individualización fuerte que tenemos las personas, ¿eso? No sé si lo había planteado yo, pero lo vengo pensando, supongo que sí. Sí, claro, como que uno tiende a... Individual. Yo lo que había planteado. Esperen que estoy haciendo un ruidito, no sé si tengo. No, yo tenía WhatsApp. Algo. Yo tengo desactivadas las notificaciones porque como cada tanto se activan. Yo lo que había dicho era que individualizamos nuestros problemas, entonces nos posicionamos como en una escala superior al otro y vemos los problemas del otro como que nos rompen las pelotas a nosotros. Los individualizamos completamente de los problemas sociales. Eso es lo que yo había planteado. Sí, bueno, efectivamente, un poco iba por ahí. Me parece como lo que está pasando muy en el último tiempo. Insisto, lo estoy usando esto para introducir lo que queríamos plantear hoy.
es uno a priori, tiende a, hoy digo erróneamente, tiende a como pensar en estratos sociales y en pensarlos como, en cierta medida, con cierta homogeneidad. ¿No? Como, bueno, vamos a ponerlo en términos muy burdos y muy miedos, alto, medio, bajo. Bueno, todos los altos más o menos piensan igual y se ven a sí mismos, todos los medios y los bajos más o menos lo mismo. Y me parece que una novedad relativamente, o que no sé si reciente, pero que se puso en manifiesto muy fuerte en los años más recientes, tiene que ver con que en cada estrato empieza a haber como una diferenciación interna, como que empiezan a verse entre sí diferentes y se corre esa lectura de son iguales. A mí me impactó mucho una vuelta, hay no sé si es un teólogo o un cura o algo por el estilo, que escribió un libro con Urbano Infinito, si yo no estoy errado, que se llama así, el libro, en un reportaje en el diario. Y el tipo analizaba las elecciones legislativas del 2017. O sea, ustedes son jóvenes, para mí la 2017 fueron muy vividas, porque ustedes hace 4 años tenían 15, 16 años y no les interesaba nada, lo cual está bien, digo, no es una crítica. Pero fue las elecciones, las primeras legislativas del gobierno, bueno, la única legislativa con Cambiemos gobernando la presidencia, digamos, el Estado, y en donde tuvo lo más interesante de toda la elección, como no podía ser de otra manera, para bien o para mal, como planteó Tomás en su parte individual, era que Cristina Kirchner iba de candidata a senadora contra Esteban Bullrich. Y estaba ahí la cuestión de si Cristina ganaba o no ganaba en la provincia de Buenos Aires. Bueno, y ahí el tipo está haciendo un análisis, ya no me acuerdo qué papel jugó más ahí, no me acuerdo si se presentó el Frente Renovador por sí mismo, pero ¿todo esto para qué? Para algo que a mí me impactó mucho y que me hizo empezar a mirar la cuestión, al menos agregarle un condimento a como lo solía mirar. El tipo decía como que en los barrios populares, para ponerle un nombre, en el conurbano, también empezaba a pasar como una estratificación entre el obrero o la obrera que tenían un trabajo registrado, el obrero o la obrera que tenían un trabajo asalariado no registrado y el hogar que cobraba planes. Y empezaba para ponerlo así, el señalamiento de tales son choriplaneros y yo no soy choriplanero, se veía, el tipo decía, yo lo encuentro, es un trabajo de campo, al interior de los barrios populares. Cuando uno lo piensa normalmente, ¿qué dice? Bueno, el decirle el choriplanero es algo que le dice el estrato alto y el estrato medio a los estratos bajos. Al menos yo lo veía así hasta que leí esa nota. Cuando leí esa nota me empecé a pensar, a pensar en esta clave, la diferenciación de las condiciones de reproducción, la pudredumbre social, vamos a poner así, la fragmentación social, cala tan hondo que incluso al interior de lo que es el estrato bajo empiezan a señalarse así. Y de ahí la individualización, y de ahí, me parece, donde cala la individualización, como dice Vera, donde cala la cuestión de la meritocracia, o el planteo de la meritocracia, etc. Que me parece como el dato más relevante y que desde mi punto de vista, humilde, digamos, como humilde, no quiero bajar de línea a nadie, es lo que me parece que explica que expresiones políticas, en concreto La Libertad Avanza la Libertad, incluso Cambiemos, triunfen o tengan un peso fuerte en todos los estratos sociales. Donde ya no existe, uno ve la Comuna de Buenos Aires, el resultado de la elección de legislativa del domingo, y Milei tiene entre 15 y 18 o 19 puntos en todas las comunas. No es que en la comuna 8 lo sacaron a las patadas y en la comuna 14 la rompió toda.
obviamente hay un poquito de diferencia y también se observa que Juntos saca un poco menos de puntaje las comunas del sur y un poquito y más puntaje las comunas del norte, sí, pero ganan todas, menos en la 8. ¿Cómo se explica que un planteo político basado en lo individual y en la meritocracia tenga tanta presencia en las barriadas? Igual, ¿Se entiende mi cuestión? Entonces, y eso me lleva a la cuestión de, o si se quieren, es una, ahí voy, Vera, es una, una expresión, una muestra de lo profundo que está la fragmentación, que trasciende el hecho de decir alto, medio, bajo, va mucho más allá de ganas de alto, medio, bajo, está como súper metida en todos, al punto de uno podría pensarlo en algo súper de individualización, como dice Vera. ¿Qué vas a decir, Vera? Que creo que, no sé si es una definición, creo que es de Weber la definición de pequeño burgués, que habla de separar al obrero de la masa, o sea, trata de que el obrero pretenda ser de la clase que no es, separándose de la lucha, individualizándose, o sea, no es algo de ahora, es un concepto que yo ya conocía hace rato, el concepto de pequeño burgués, el obrero queriendo ser parte de otra escala social. No, el pequeño burgués es más que nada, hasta lo que cuando yo leo la cuestión, es más que nada la cuestión, o el pequeño comerciante, el cuentapropista profesional, ¿no? Que tiene, sí, aspiraciones de la clase alta, o de los capitalistas, pero lo que haya escrito Weber, el término pequeña burguesía al menos está planteado por Marx como término, no sé si pequeña burguesía 2 puntos, no tengo ni idea, tampoco me interesa de hacer exégesis de nadie, es que si eso obvio que empieza a aparecer, porque la diferenciación entre el obrero de cuello blanco y el resto, o el obrero que cumple tareas de capataz o que cumple tareas de control y gestión, está ya lo planteaba Marx, el hecho de que hay una jerarquía al interior de la fábrica, ya empieza a ver la jerarquía. Y yo ya planteé en algún momento de la materia cómo a medida que se va complejizando el proceso de producción, todas las tareas concretas pasan a estar, en términos generales, realizadas por vendedores de fuerza de trabajo, que por lo tanto aparece una diferenciación. Eso ya está como condición de la acumulación de capital. Lo que Peori planteo, más como hipótesis, es una vuelta más de eso, porque incluso entre obreros que más o menos tienen los mismos atributos productivos, más o menos realizan la misma tarea, o etcétera, etcétera, en los procesos de producción, aparece una diferenciación muy fuerte, ¿no? Entre el que va quedando relegado, digamos, como una cuestión de entre geográfica, al lado de quién vivís, o si, ¿viste? Nada, como eso. Está muy reproducido por los medios también, igual, el pobre bueno y el pobre malo, el que le hacen la entrevista vendiendo en el tren contra el que le hacen la entrevista en la marcha, de los movimientos sociales, o sea, está muy reproducido por los medios y es una idea, que ya es del sentido común casi, que no es lo mismo una cosa que la otra, y bueno, supongo que está ya interiorizado. Sí. Eso estoy totalmente de acuerdo. No sé, ¿alguien más iba a hablar o estoy loco? Lucía, estoy totalmente de acuerdo. Pero si se quiere, la cosa que estoy planteando va dado, eso es como, porque también me parece que los medios en muchos casos tienen un poco como la crítica que se le hizo fuerte a la no sé cómo llamarle, serie de Polka, creo que era. Yo estoy muy alejado de la televisión, pero creo que tenía una secuencia de números como si fuera una villa. La serie de la villa. Esa, leí un par de críticas que estaban muy bien desde el punto de vista de en lugar de pretendés mostrar lo que es la villa y la vida en la villa, y lo que está mostrando es cómo la clase media se imagina que es la vida en la villa, básicamente, o cómo el sector la crítica me parecía como observada. Además, yo viniendo de
el ocupismo, o sea, de la raigambre, ocupas, pizza, birra, faso, etcétera, como expresiones artísticas que procuran dar una muestra. Es claramente una cosa muy de adentro, muy mostrando las cosas de adentro. Este hecho, cómo lo ve la clase media, el pobre bueno y el pobre malo, me parece que es una cosa más discursiva para ciertos sectores de la población respecto a ese estrato bajo. Lo que yo digo es, en tal caso, lo que decís vos, esa visualización del bueno y el malo se pasó se retroalimentó adentro de los estratos pobres, vamos a poner así, para usar los términos que necesito, como que se metió adentro y caló ahí adentro. Que ya es algo generalizado. Pero desde por ahí me pifié, pero para mí es una novedad, por decir algo, del 2012 para acá. De la segunda década de este siglo. Me da la impresión. Puede ser que para vos sea re natural porque ya creciste con eso. Para mí es una... No, pero a mí me parece que está súper generalizado desde el discurso, el nuevo discurso de la derecha, como desde el surgimiento del macrismo desde la ciudad, y que eso lo potenció muchísimo. Que bueno, que no es un fenómeno nuevo, pero que tampoco... No, para mí que sea el 2012, lo que quería decir es que para mí que sea del 2012 es nuevo, y para vos que sea el 2012 es natural. Eso quise marcar con la última intervención. Sí. Para mí que sea el 2012 es como tipo, me implica cambios en maneras de pensar de que uno arrastra de antes. En ese sentido es nuevo. Bueno, en fin, nada, eso para mí es una de las cosas muy, muy inmediatas y muy expresivas de dónde estamos parados, lo cual obviamente está agudizado por el contexto de pandemia y la debacle que significó en las condiciones de vida de las capas inferiores de la población, inferiores, obviamente hablando en términos de condiciones de vida e ingresos, no en otras cosas. Digo, muy agudizado, pero viene de antes, ¿no? Uno podría evaluar qué será podría tomar como registro cómo le va a Milei o a la Libertad Avanza en 4 años en las próximas las legislativas del 2025, y ahí decir, bueno, esto era un fenómeno que vino para quedarse o era un fenómeno súper coyuntural de pandemia, en donde florecieron un montón de cosas. Eso estará por verse, ¿no? Pero digo, en cualquier caso, me parece que esto sí una parte vino para quedarse porque Cambiemos, el PRO o Juntos por el Cambio, el nombre o Juntos, Juntos, se hizo un fenómeno que claramente está instalado y del cual hay que tratar de dar respuesta de cómo, con esa propuesta que tiene, que yo no la estoy juzgando, sí tengo mi opinión al respecto, pero no la estoy jugando, la estoy poniendo como una evidencia nada más. Con la propuesta de planteo político que tiene, cala se transversalizó, por decirlo de algún modo. Bueno, ¿algo más? Bien. La diferenciación, ¿no? Nosotros acá acabamos de hacer, a partir de la intervención de Santiago, una primera respuesta sobre el valor de la fuerza de trabajo, las diferencias nacionales, etcétera, y yo lo traje para lo nacional, tomé lo inmediato como una expresión concreta. Yo creo que el primer día avisé o anuncié que de esto se trataba el curso, en el sentido de tratar de dialogar con las formas más concretas, que sea un curso que no esté ajeno a lo que pasa afuera de la facultad y arrastrado por esa sensación que tenía en el 2000, justamente cuando cursé esta materia, en el 2002, que el país era un incendio absoluto y en la facultad parecía que nada de eso estaba pasando. De ahí me quedó la idea que nunca puedes correr por atrás ni por el costado de lo que está pasando, y por eso el diálogo con las formas inmediatas, concretas, de distinto estilo. Nos retrotraemos 2 pasos atrás y la pregunta como que quedó pendiente
o con la cual pensaba trabajar hoy, que quedó pendiente la semana pasada porque se había dado toda la charla sobre el papel de la deuda externa a raíz de la pregunta de Luciano, es en torno a, bueno, ¿cómo se explica o qué explicaciones gruesas pueden encontrarse respecto de por qué hay una diferenciación tan fuerte de la fuerza de trabajo? Nosotros ya dimos una primera respuesta, mi respuesta general, si quieren, la vamos a ir retomando a final de hoy o a la semana que viene. La respuesta más general es el disparador o la piedra fundamental es el achicamiento de la escala de la acumulación por la ampliación del rezago de productividad y por lo tanto el surgimiento de una mayor masa de población determinada como sobrante para las necesidades de la acumulación. La población no se muere, no es que porque no es que por ser sobrante para las necesidades de la acumulación te morís, sino que vivís como podés. Y en ese vivís como podés empiezan a distanciarse aquella población. Esto después lo recupero más adelante o la semana que viene. La población que queda atada a los capitales que funcionan como si fueran normales y la población que se las arregla como puede. Esto más o menos no, mejor que lo que estoy diciendo ahora, pero lo van a encontrar en el texto que está hecho para la revista Trabajo y Sociedad con Fernando Casoni y Facundo Lastra. Digo, para ahí para que lo tomen como lectura, digamos, importante. Vamos a después a profundizar un cacho sobre esto. Prefiero ahora ir por otro camino de qué otras respuestas hay para explicar la diferenciación de la fuerza de trabajo. Las condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo. Y vamos a avanzar en la que al menos es hoy la más conocida. ¿No? La más, o sea, como llegar a la que hoy es la más conocida, que no es, obviamente, nada que tenga que ver con los políticos son la casta política, los políticos son todos chorros o los 80 años de peronismo, ni nada por el estilo, sino tratar de encontrarle un fundamento más estructural a la cuestión de la diferenciación. Bien, ahí, me parece que tengo pendiente hacer una nota de clase de este encuentro en particular, porque voy a estar mezclando textos, los voy a ir mencionando, pero vendría bien una nota de clase que nunca hice, como que hice todas las de la primera parte en el primer cuatrimestre de la pandemia y después se me acabó la energía para eso. Hay como dos grandes ramas, vamos a poner así. La primera rama, que con más o menos vehemencia van a plantear cierta dualidad en el mercado de trabajo. Y cuando digo dualidad es el establecimiento de mercados de trabajo, si se quiere, con lógicas diferentes o paralelos que no tienen un vínculo entre sí. Y de otro lado está el planteo que, por ejemplo, que realizamos en el curso, que es en lo que voy a retomar lo que planteé recién, en el cual no hay ninguna dualidad, que hay que mirarlo como una cosa integral. No obstante, los desarrollos que se hacen desde los que lo miran como algo dual están buenísimos. Son muy ilustrativos para mirar ciertos fenómenos y para hacer ciertos análisis, como iremos viendo. Dentro de la dualidad, primera gran cosa, hay dos grandes enfoques. Uno que tiene mucha vigencia y otro que quedó medio en el olvido. El que quedó medio en el olvido, si se quiere, más marxista, pero con una interpretación. Yo dije el primer día de clase, otra de las cosas que dije el primer día de clase, que a mí que algo que me digan que es marxista me pasa por el costado. Digo que trata de, tomando elementos de Marx, hacer una relectura de Marx para explicar la diferenciación de las condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo en América Latina, es el planteo de la masa marginal, lo que pasó a la postre como planteo de la masa marginal, que fue desarrollado por Nun y otros dos autores, que uno es Miguel Murmis y el otro no me acuerdo el nombre,
pero el que más lo desarrolló y lo más lo trabajó es José Nun. José Nun falleció hace poco, fue ministro de Cultura, si no estoy errado, del gobierno de Néstor Kirchner. Digo, personaje que es una persona, digo, en buen sentido quise decir personaje, no como este es un personaje, no, una personalidad importante, relevante, que tuvo al final, más recientemente en el tiempo, se dedicó a la cuestión política, pero tenía un pasado académico, digamos, y dialogó mucho. El planteo que hace, lo pongo también como una frutillita, lo debatió mucho en la época, en los 60, con Cardoso, Enrique Cardoso, que después fue presidente de Brasil al momento que Menem fue presidente acá. O sea, un presidente más bien de las ideas del consenso de Washington, etcétera, etcétera. O sea, como, digamos, los 90, y esto me trae a que alguien dijo alguna vez en este curso sobre las similitudes de los ciclos de los distintos países de América Latina, no me acuerdo quién fue que lo planteó. Bueno, en los 60 y 70 estos tipos discutían en términos más de imperialismo, marxismo, etcétera. ¿Qué nos trae? Esto es una especie de contextualización. Voy a hacer una mínima descripción de cuál es el planteo que traían, apoyado en... No tienen ningún texto original para leer de este planteo. Cuando yo empecé a dar el curso hace casi 10 años ya, lo daba al texto completo, es larguísimo, me puteaban, así que lo dejé de dar y van a encontrarlo, y ahí lo voy un poco a leer mientras nos vemos, en el texto, el que les referí antes, de Cazón, Lastra y mío, está en la revista Trabajo y Sociedad. Hay un primer resumen de 2 párrafos al principio, y después en el texto de Clara Marticorena, que le realiza una crítica teórica a este planteo. Entre esos 2 textos, entre esa parte del texto que le digo y el de Clara Marticorena, tienen un poco para agarrarse de qué la iba este planteo. Y en aras de no enredarme, lo voy a leer, a ver si se entiende. Son 2 párrafos, lo voy a leer del texto. Esto es lo que tendría que ser una filmina, pero bueno. Lo leo, así seleccionando algunas partes y lo conversamos. El planteo procura reconsiderar la problemática de la población sobrante en el marco de la fase monopolista del capitalismo, como para comprender las particularidades de América Latina, en donde la acumulación de capital se desenvuelve en 2 grandes sectores. El capital monopolista, de elevada productividad asociada a las tecnologías utilizadas y con un grado de concentración que permite dominar las condiciones del mercado, y el de capital competitivo, que presenta características opuestas. O sea, se parte de una dualidad en la estructura productiva. La existencia de capitales que se presentan como monopolistas, con más productividad, etcétera, y los capitales competitivos, siendo competitivos una cuestión de que es un mercado que se puede entrar fácil entrada y salida, ¿no? Básicamente, que entonces uno con una masa de capital puede entrar en producción. Sobre esta base, sobre la base de la distinción conceptual entre las categorías ejército industrial de reserva y población sobrante, para la teoría de la marginalidad, los trabajadores empleados en el segundo sector no constituyen, dados sus atributos productivos, competencia para los ocupados en el primer sector. Es decir, que lo que empieza a aparecer, y este es el punto que más nos interesa en esta materia, es que desde este enfoque, todo el eje de la cuestión pasa en decir que una cosa es ser población sobrante y otra cosa es ser ejército industrial de reserva. Lo que para Marx, al menos en la exposición, aparecía en su primer mirada en el tema, en el apartado 3 del capítulo 23, aparecía como ejército industrial de reserva o población sobrante. Desde la teoría de la masa marginal van a plantear no. Se puede ser sobrante y no ser ejército de reserva. ¿Por qué? Porque para ser ejército de reserva tenés que tener determinados atributos productivos que te hagan ser competencia de los obreros en activo. En efecto, para poder ser brazos para los distintos ciclos de la acumulación y para ser
poder regular las condiciones de explotación de la fuerza de trabajo en activo, que son los dos papeles que habíamos planteado en su momento para que tenía el ejército de reserva, hay que tener determinados atributos productivos. Indudablemente, si tenemos un sector de la producción que absorbe, vamos a poner así, a todos los economistas, un obrero, una persona que no estudió economía que no está empleada, obviamente, en ese sector, no es competencia. Entonces, hay pleno empleo de los economistas, ergo, se rompe la idea de que haya un ejército de reserva. O que los que son sobrantes sean ejército de reserva. Entonces, se montan sobre esa distinción. Y entonces, estableciendo dos mercados de trabajo. El mercado de trabajo del sector monopolista y el mercado de trabajo del sector competitivo. Puede haber cierta vinculación, cierto movimiento entre uno y el otro de fuerza de trabajo, pero en términos generales aparece que todos los que están empleados en el sector monopolista son población sobrante que no cumple la función de ejército de reserva y que por lo tanto quedan como identificados desde este planteo como masa marginal. No, los que no están empleados para el sector monopolio, o sea, sería algo así como lo que intentan plantear. Insisto, lo visualiza y parte en la visualización no hay aspectos que uno coincidiría. Ya lo vamos a charlar cuando hagamos nuestro planteo, más recopilando todo. Pero, Luciano, es esto. Imagínate dos grandes tipos de capitales. El monopolista que detenta la tecnología, desarrolla las fuerzas productivas, etcétera, etcétera. Hay un aspecto de una mirada muy de forma nacional de contenido nacional en este planteo, pero hagamos abstracción de eso. Y todo otro sector de pequeños capitales, capital competitivo que hay digamos, como que cualquiera puede entrar, poner un capital y cualquiera. Es fácil. Sí, claro, pero bueno, no estás al de cabeza el desarrollo de la fuerza productiva, no. Incluso en el texto también aparece como que unos producen plusvalía a través de la plusvalía relativa y otros producen plusvalía a través del método de plusvalía absoluta, incluso como yendo más a fondo en cómo se diferencian estos dos capitales. Bueno, el capital, los asalariados de los capitales que aparecen bajo el nombre de monopolistas tienen determinados atributos productivos. No cualquiera puede ser parte de ser empleado por ese, digamos, esa multinacional o ese capital monopolista. Los que quedan afuera de ese, además de que aparece también planteado en el texto original el hecho de que les pagan un salario que también les haga ponerse la camiseta de la empresa, etcétera, etcétera, como un salario por encima de lo que sería el valor de la fuerza de trabajo, puesto los términos de ello. Lo que queda fuera de eso terminan siendo vendedores de fuerza de trabajo sin los atributos productivos necesarios para hacer competencia de estos asalariados. No digo que sea, o sea, a pesar de que en el extremo lo plantean como blanco-negro, obviamente que hay una porción de trabajadores que son ejército de reserva de los asalariados empleados en el sector monopolista. Pero lo que quieren plantear es la existencia de una masa marginal de la población, y cuando se dice marginal es que están al margen, una masa marginal que no tiene ningún papel como ejército de reserva de los asalariados del sector monopolista. Y por lo tanto, plantear, en este sentido que decía yo, plantear una dualidad, o sea, una existencia de dos mercados de trabajo diferentes. Una vez que vos entraste en uno, te podés caer del mapa o podés saltar, pero de modo general quedás como en un determinado entramado de relaciones, de vínculos, etcétera, totalmente diferente en el otro. Y aparece la denominación de masa marginal porque pierden su funcionalidad de ser ejército de reserva. Y acá después dicen, esto después no quiere decir que dentro de la masa marginal no haya obreros en activo y ejército de reserva de la masa marginal. Pero un poco como que dividen entre ocupados en el sector monopolista y masa marginal. Y otro aspecto interesante que traen, también para pensar,
es que una vez que plantean la no funcionalidad, que no tienen la funcionalidad, por eso, porque son población, a ver si esto está claro, son población sobrante, la masa marginal es población sobrante, pero no cumple el papel de ser ejército de reserva. Eso sería lo distintivo. Luego, ahí adentro se meten en toda una cuestión que está buena, que es, bueno, adentro de esto después está no es lo mismo la afuncionalidad que la disfuncionalidad. Obviamente, la reproducción de una creciente masa de la población como masa marginal, insisto, esto lo ponen ellos en estos términos, estas son de las cosas que yo decía, están buenas para como tomas para pensar, aunque uno no esté de acuerdo con el fundamento de la dualidad, de que sean dos cosas que no se conectan entre sí. Vamos a argumentar después por qué creo que sí, y que no hay que pensarlo como dualidad. Digamos, hasta qué punto cierta porción de eso pasa a ser disfuncional. Y cuando decimos disfuncional, decimos la posibilidad de que empiece a generarse un contexto de mayor inseguridad, que haya reclamos de estas porciones de la población. Ya aparecía eso, esto de piquetes y movilizaciones estaba presente como posibilidad ya acá. En ese sentido, que se pasen a convertir, o que haya que alimentarlos de alguna manera para que se mueran para que no se mueran, y por lo tanto hay que sacar guita de un lado para que no se mueran. Porque si empiezan cuanto menos guita tenés, más expuesto estás a salir a chorear. No estoy haciendo, entiende que no estoy haciendo ningún vínculo entre pobreza y choreo, y además si la gente honesta tuviera armas, habría menos inseguridad, como ya todos sabemos. Y si tuviera la capacidad de portar armas. Bueno, no estoy haciendo un vínculo directo, pero claramente a mayor, cuanto más pica el bagre, más chance de tener de jugártela bueno, sea salir a mendigar o sea, salir a lograr de alguna manera procurar el alimento. O hacer reclamos, etc. Bueno, en ese sentido empieza a aparecer la cuestión de la disfuncionalidad, que en sí mismo no me gusta porque si critico que no sea funcional, no voy a poder tomar en sí mismo la cuestión de la disfuncionalidad, pero sí que aparece una porción de la población que empieza a hacer una traba para el normal desarrollo de la acumulación de capital. Y esto ya está presente en estos encuadres de década del 60 y década del 70. Bien, esto sería centralmente esto, y esto más bien lo traigo porque es interesante para pensar, pero no es el encuadre que hoy tiene, que al menos en Argentina existe un desarrollo cuantitativo de análisis concreto importante. Más bien esto quedó en cierta referencia que en casi todos los textos que trabajen la cuestión van a encontrar el planteo de la masa marginal de Nunn. Es como un lugar que siempre se cita. Vieron que en todos los papers que leen siempre hay un recuento de qué se dijo sobre el tema. Bueno, esto va a estar casi siempre presente. No obstante, no es el que mayor, no tiene desarrollo empírico concreto. Pero el que más me interesa llegar es el que voy a plantear ahora, que es el que hoy por hoy hace mucho tiempo, tiene mucha producción científica y lo van a poder leer, encontrar, incluso en los diarios, que es el enfoque del sector, digamos, le vamos a poner el título, después lo desarrollamos un poco, del sector informal urbano. Ahora vamos a desarrollarlo, pero lo primero que hay que decir, que con informal, le puse el nombre sector informal urbano, que es tal como se lo conoce, pero esta informalidad, si bien está vinculada a tiene algún tipo de vínculo, como vamos a ver en 10 minutos, con la no registración, esta informalidad a la cual trata de referir el encuadre, el enfoque del sector informal urbano, no tiene nada que ver con que se trate de un vínculo laboral registrado o no registrado. Con el tiempo, un poco empiezo a meterme, con el tiempo la propia OIT, este es un enfoque que nace de propios estudios de la OIT, primeros desarrollados en África, en Kenia, si no estoy errado, y después un programa de la OIT para América Latina lo trajo a América Latina y lo empezó a trabajar.
originalmente la informalidad estaba pensada en algo diferente a ser o no ser un asalariado registrado. Ex post, hoy la OIT habla de empleo informal más centrado en una cuestión de no registro de la relación laboral, que es lo que nosotros llamamos en el curso o precariedad o no registro, pero no informalidad. O, presentado de otra manera, hay que estar atentos cuando se lee a lo que se hace referencia con sector informal como algo distinto al empleo informal. ¿Y a qué viene la cuestión? A que lo que se procura establecer es una diferenciación en las condiciones de representación de fuerza de trabajo, una diferenciación del mercado de trabajo asentada, igual que en el caso de la masa marginal, y en definitiva igual que vamos a plantear que ya planteamos y vamos a plantear en el curso, asentada en características de la estructura productiva. Por eso lo de sector, que es distinto a lo de empleo informal. Se le podría haber puesto otro nombre en su momento a sector informal o a la informalidad como registro o no registro, y a uno llamarlo cacho y otro veto, sí estaría mejor y nos ahorraría confusiones, pero se quedó llamando así. Los textos que son la referencia en el curso, digamos, de esto, es el texto de Santiago Poi y el texto de Beccaria, Carpio y Orsatti. Las primeras páginas, el de Beccaria, Carpio y Orsatti. No se ven leyéndolo todo. El de Poi sí, leanlo todo. Es más cortito. Y voy a leer un par de extractos de los dos textos, de los que acabo de decir, como para hacer una idea de a qué se está haciendo referencia con sector informal. Porque obviamente del sector informal, es decir, de qué se trata el sector informal de la estructura productiva, va a derivar, igual que en el anterior, bueno, los ocupados del sector informal, los y las ocupadas del sector informal, tal cosa, los ocupados y ocupadas del sector formal, tal otra cosa. De la misma manera que antes, en el encuadre anterior, vimos como sector monopolista y sector competitivo. Un poco, obviamente, se está como poniéndole nombres distintos a lo mismo, y esos nombres distintos tratan de dar cuenta de una razón distinta, de un fundamento distinto a la existencia de eso que se ve, ¿no? Está claro que no es que uno están viendo una de ciencia ficción y otro están viendo una romántica. Se está viendo lo mismo, cuando se trata de conceptualizar eso, de explicar eso, se le aplica a distintas categorías, nombres, que procuran dar una idea de la razón, del fundamento a eso que se está viendo. Bueno, entonces me leo una parte del texto de Poi en la página 5. Es un encuadre que relaciona la dinámica del mercado de trabajo con las características que asume el proceso de acumulación en los países periféricos o subdesarrollados. Uno de los rasgos de estos países es la presencia de heterogeneidad estructural, es decir, de discontinuidades ostensibles en materia de productividad al interior de la economía, las que se vinculan con la coexistencia de factores fuertemente vinculados al mercado mundial y otros sectores de baja productividad y economías de subsistencia. Precisamente el sector más dinámico, y acá me parece que viene lo más importante, el sector más dinámico no logra absorber al conjunto de la fuerza de trabajo ni genera eslabonamientos que se traduzcan en un incremento de la productividad de los sectores más atrasados. En este contexto, una parte de la fuerza de trabajo tiende a ubicarse en un sector de baja productividad que opera en mercados competitivos y de fácil entrada por el bajo o nulo monto de capital necesario para iniciar una actividad. A nivel analítico del mercado de trabajo, esta perspectiva conceptual fue abordada inicialmente a partir de la noción de sector informal. ¿Me freno acá? Bueno, a ver. No, me freno acá. Bien, fíjense, esto le pega es muy parecido a lo que estábamos diciendo en lo anterior, pero trae una cuestión más del estructuralismo, que por ahí ustedes han leído algo en la carrera, algo leyeron. Tiene como sustento o como el disparador ciertas cosas de Prebisch,
y luego de otro persona que se llamaba Aníbal Pinto. Fíjense que lo que aparece es esta idea que estaba en Prebisch, o sea, se retoma eso, de hecho en el texto aparece citado explícitamente Prebisch, aparece esta idea de la heterogeneidad estructural, es decir, una estructura productiva en que el cual son unos sectores están con la posibilidad de competir en el mercado mundial y que son dinámicos y que no generan eslabonamientos, hacia atrás, o hacia adelante, hacia atrás, no importa, que no generan eslabonamientos y que por lo tanto aparece un problema, toda vez que, a pesar que está medio oculto, del texto de Santiago Poy es el que, de todo el enfoque, es el que más claro lo expone, me parece. El problema surge toda vez que este sector dinámico no absorbe al total de la población. Sé que hay un excedente de población. No se les escapa un sobrepoblación relativa o ejército industrial de reserva en sí mismo, pero sí hay excedentes de población y que por lo tanto queda abierto ahí ¿y qué pasa con esto? Hay veces que desde el enfoque se plantea el sector menos dinámico o a lo que será llamado sector informal absorbe a esta población. Otras veces aparece como que el sector informal en realidad surge porque esa población excedente se autoemplea. Y esta es una idea más provocadora, por decirlo de algún modo, en un buen sentido, en tanto el sector informal aparece, se presenta como un refugio al desempleo. Y todas estas características que acabamos de decir, fácil entrada y salida, mucha competencia, en el texto de Beccaria, Carpio y Orsatti lo van a encontrar como una lógica de autosubsistencia más que de acumulación, cuando lean las características del sector informal. Aparecen como resultado de un exceso de población respecto a las necesidades del sector dinámico. Esta diferencia... ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, Lucía. Cuando mencionaste de los sectores competitivos y dinámicos, dijiste como que no hay eslabonamiento. ¿A qué te referís con eso? No, el dinámico no genera eslabonamientos. A ver, otra vez, uno lo plantea en los términos y los textos, lo aparece como planteado blanco sobre negro para dar cuenta de su idea. Obviamente nada es tan tajante en la vida real, pero la idea en sí mismo, después se trajo a Argentina, pero en los primeros textos, sobre todo el de Aníbal Pinto, que es como Aníbal Pinto es el primero que vinculó lo de Prebisch y los sectores dinámicos que no generan eslabonamientos con el mercado de trabajo. En ese texto de Pinto no trae a Argentina como caso. El caso eran las economías de enclave, los que tenés producciones muy vinculadas a los recursos naturales, que solo estás exportando eso, y que esas producciones, al menos en los 50, en los 60, no generaban, traccionaban la necesidad de desarrollo de otras producciones internas que le sirvan a sus fines. A ver, el famoso tipo matriz insumo-producto, si querés, como el de eslabonamientos. Eso no es tan válido para Argentina porque ya desde el 50 hay industria de la Argentina y por tanto siempre Argentina fue puesto como un caso intermedio, nunca fue una economía puesto como economía de enclave. Y hoy por hoy al menos en la cuestión primaria, por la difusión de cierta tecnología en su interior y qué sé yo, empezó a hacer generar eslabonamientos, ¿no? Como que entonces hay unos grises, unos matices para poner. Pero no obstante, desde el cuadre siguen planteándose esto, ¿no? Sectores dinámicos. Es la explicación teórica que se le encuentra. O sea, pensémoslo otra vez, lo que yo planteaba antes. Yo no estoy de acuerdo con este planteo. No obstante, sí estoy de acuerdo con plantearlo como una forma interesante de encuadrar. Bueno, ¿cómo explico? En definitiva, la pregunta de fondo es ¿cómo explico que una porción de la población más o menos se reproduzca en condiciones
llamémosle, aceptables, y otro conjunto de la población esté cada vez más en el horno. Eso sería como la pregunta madre. Por eso yo lo puse hoy como diferenciación. O si uno no lo quiere poner como... Bueno, que haya una brecha creciente entre distintas porciones de la población respecto a sus salarios, a sus condiciones laborales, etc. ¿Cómo se explica eso? Desde esta mirada, bueno, después es lo de siempre, que un poco aparece la crítica de Denari, que muchos lo usaron al texto de Denari para la parte individual. Bueno, estos se agarran de un marco teórico, le cierra y van por ahí. A mí, por ejemplo, el texto de los textos de Poi, el texto que tiene ahí, tiene un montón escrito, un chavo muy, muy interesante. Joven además, o sea, para ustedes viejo, pero joven, más joven que yo, así con lo cual es muy joven, ustedes son niños. Pero un loco muy piola, con el cual hablo, charlo, qué sé yo, de intercambio. Más allá de que no me parezca, yo no estoy de acuerdo, no me cierre, me parece que queda muy inconcluso el marco teórico que usa, cuando lo baja a la práctica y trata de ver, de hacer, dividir la población, formas de estratificar a la población como para evidenciar ciertos procesos, me parece que está buenísimo lo que hace. Ahora, ¿a qué voy con esto, Lucía? En definitiva, lo que se quiere ver es cómo se da cuenta, cómo se explica la diferenciación de la fuerza de trabajo. Acá aparece este planteo del lado del estructuralismo, pero que siempre se presenta como una derivación del de la masa marginal, en el cual se encuentra eso. Bueno, hay sectores de productivos o empresas, capitales. De hecho, ahora cuando veamos cómo lo bajan a la práctica va a quedar más claro de qué será. Ciertos capitales que tienen cierta escala de acumulación, que desarrollan cierta tecnología, que demandan una determinada fuerza de trabajo, pero que esa demanda no es total, o sea, deja población excedente. ¿Y esa población excedente qué hace? Obviamente que en el medio hay cosas, ¿no? Que están los empleados en el sector que ellos llaman formal o dinámico y todo el resto. Obviamente que es un degradé, etc. Pero cuando uno tiene que poner, insisto, blanco sobre negro, bueno, ¿qué hace toda la existencia de población que no es absorbida por el sector dinámico? Bueno, en lo central, el planteo es una parte de eso se autoemplea. Se autoemplea es, bueno, salgo a vender pirulines, o si tengo un cacho de capital, me pongo una peluquería, una verdulería, todas las cuestiones de los pequeños capitales, de pequeña escala, quiero decir, porque para zafarla. Un compañero de ustedes, no me acuerdo si conté este pasado o lo anterior, le había pegado esto y la parte individual del parcial 2 hizo como agarró el Google Maps y me puso en el parcial, hizo todo esto y lo ilustró con una foto de cantidad de pequeños comercios que había alrededor de su casa. Cuando uno, por ejemplo, si tiene la suerte, que son jóvenes, en algún momento de los últimos, hace 10 años más o menos, fui a Europa, la única vez que fui a Europa, pero no menor, y no es tan habitual el pequeño comercio. Estoy diciendo que viene a Europa y no estoy militando el exilio, estoy diciendo como visualización, no es tan pequeño el pequeño, no es frecuente el pequeño comercio. Y uno va a países, Argentina o va a países de Latinoamérica y es mucho más presente el estar en el medio de la ciudad y el que te vende caramelos, cigarrillos y qué sé yo, con una soga y una tabla, digo, para poner un extremo, el otro extremo, ¿no? Como uno dice, bueno, o la venta ambulante en el tren, o la venta ambulante en el subte, etcétera, etcétera. Bueno, eso, el encuadre nos viene a decir, bueno, todo eso es el sector informal urbano, una suerte del autoempleo o el empleo por capitales de muy pequeña monta. Porque si fuera autoempleo serían solo cuentapropistas, pero si no están los asalariados que están demandados por pequeños establecimientos donde existe la figura del patrón, ¿no? En general no existe la figura del patrón por todo lo que ya hablamos en el curso, en capitales los dueños de los capitales, los accionistas de los capitales
que aparecen como grandes pueden ser gerentes o pueden estar jugando al tenis o al golf. La figura del patrón en sí mismo es prototípica de un pequeño capital, propiamente dicho. Bueno, eso, a eso se le pone la cuestión o la denominación del sector informal urbano. En donde la razón última, yo me gusta distinguir entre cuál es la razón última y qué fenómeno se trata de ver. La razón última es esta escasa demanda relativa o el hecho de que no absorba el total de la población, es el sector dinámico. Porque ni genera toda la demanda de fuerza de trabajo necesaria, ni genera los eslabonamientos hacia atrás. O hacia atrás en el sentido de la matriz insumo-producto. Bueno, fin quiero decir después, ahora vamos a ver un poquito cómo lo operacionalizan y qué se puede decir en el transcurso del ciclo de la acumulación, pero digo, este sería el encuadre que trata a partir del cual se trata de abordar la problemática del mercado de trabajo. ¿Alguien quiere plantear algo, alguna duda? No, bueno, no, al menos esto aparece en el texto de cuando lo iba a decir antes, pero lo digo ahora, lo iba a decir después, pero lo digo ahora, eso quise decir. Ahí en el texto de Santiago Poy, lo tienen para leer. Hay un texto más reciente de Beccaria, que salió hace poco en una revista, pero que es súper complejo, súper como minucioso, no complejo, y me parece un corchazo dárselos para leer. Pero la idea central del sector informal urbano es el papel cíclico que tiene. Al menos en un país como Argentina, lo que aparece es que en determinados momentos, y esto me parece súper atractivo, más allá de no estar de acuerdo con el encuadre teórico, me parece súper atractivo para pensar, o para tomar y sirve para el análisis, en momentos en el cual la acumulación tiene un ciclo floreciente, y ya sabemos que, y esto es meramente cronológico, el único ciclo floreciente desde mediados de los 70 hasta la actualidad fue 2003, 2011, 2012, insisto que es meramente cronológica la cuestión. El sector informal urbano tiende a no crecer. Vamos a poner así. O uno podría, voy a mejorar la respuesta, Luciano. Uno podría decir que puede haber una tendencia a que sea creciente. Vamos a verles compartir la pantalla y vamos a ver los números del texto de Santiago. Que este texto no está actualizado, pero tiene la ventaja que es el único texto que abarca desde el 74 hasta la actualidad. ¿Ahí están viendo el texto? Hola, ahí va. Hola, gracias. 1, 2, 3 probando. Bueno, esto. Sí, si le puedes hacer un poco más de zoom, buenísimo, porque... Sí, puedo. A ver. Ahí, eso creo que sería lo máximo que se puede para... Sí, bárbaro. Bueno, excelente. Efectivamente, si uno lo mira entre puntas, 74 a 2014, 2014 no es un buen año, habría que usar 2015, pero bueno, pongamos que es un aceptable año, y después esto subió en el tiempo, ¿no? ¿Cómo según estos números, uno que puede decir, bueno, el sector microinformal era el 37,6 del total de la PEA en el 1974. 1974 es porque es la única, no es que sea algo caprichoso, es la primera encuesta permanente de hogares que existe en Argentina, es para el GBA. Esto es para el GBA nada más, porque es el único ámbito que se puede hacer hasta tan largo plazo, digamos, del 74 hasta acá. 37,6 y en el 2014 41,8, con lo cual efectivamente hay un crecimiento un poco lo que vos planteabas,
Luciano de un 10% aproximadamente, ¿no? 4 de 40, más o menos un 10%. Corríjame si me equivoco. Ahora fíjense la cuestión, si se quiere, cíclica, como 37,6 hasta el 2003 se fue a 46,7. ¿Bien? Y luego el descenso a 41,8. Y en este sentido lo que quería marcar del... no sé ahí qué están viendo. Si me están... ¿Qué ven? Dígame qué ven. Estamos viendo el MIT. El MIT, sí. El MIT, está bien. Bueno, pues volví para verlos. En ese sentido, Luciano, hay efectivamente una tendencia, pero me parece más relevante, las dos cosas. Eso es una que dijiste vos, pero y la otra, que la que más me parecía marcar, es cómo juega un papel contracíclico. En el sentido de que uno dice, un aumento del sector informal tiende a darse, o se da, cuando el proceso de acumulación se frena, está en estancamiento o hay recesión. Y opera como refugio al desempleo. Uno lo podría poner con esta otra pregunta. ¿Cuál hubiera sido la tasa de desempleo en cada momento del tiempo si, dado el sector informal urbano en un momento, no crece el sector informal urbano? Ese punto es el que a mí me parece de lo más atractivo, o una de las cosas atractivas para pensar a raíz de este enfoque. ¿Por qué? Porque cuando uno piensa en el largo plazo, le abre una posibilidad de pensar qué pasó que la tasa de desocupación, nosotros decimos que a mediados de los 70 se empezó a pudrir todo y la tasa de desocupación recién empieza a crecer a fines de los 80. ¿Cómo se explica ese hecho, ¿no? Esa cuestión? Y efectivamente, ahí volvió el gráfico, ¿no? El cuadro, ¿no? Sí. Efectivamente, en todos los 80 es cuando se da la gran expansión del sector informal urbano. La gran expansión, quiero decir, un salto de, digamos, casi un 20%, de 37,6 a 43,5. Dice, como en los 80 la tasa de desocupación no se va tanto al demonio, incluso hasta principios de los 90. Dice, como la tasa de desocupación empieza a subir, pero no tanto, por el crecimiento del sector informal urbano. Ahora, fíjense en los 90 lo que pasa. El sector informal urbano cae y la tasa de desocupación sube. Quiere decir que uno le puede servir esto para plantear lo siguiente, para plantear el papel contracíclico del sector informal urbano, pero con sus límites. Es decir, hasta mediados de los 80, principios de los 90 incluso, el sector informal urbano crece. Esto quiere decir que una mayor cantidad de población estaba ocupada en el sector dinámico y lo rajaron, o perdió su empleo, o lo que sea, y se las tuvo que salir como a emplearse por un pequeño capital o a vender pirulina. Lo estoy poniendo la venta de pirulina muy estereotipadamente. Pero hubo un momento, en particular, en el momento en los 90, en el cual ni siquiera había espacio para eso. Como lo podría decir, no le puedes vender pirulina, ya no te queda nadie a que venderle pirulina. No hay más espacios para que haya más vendedores de pirulina. Se entiende el punto, ¿no? Me quiero plantear. Con lo cual, ahí es cuando salta la tasa de desempleo. A mí me parece muy interesante para esto. Y algo similar empieza a pasar desde el 2012 y en particular desde el 2016. Cuando uno mira los datos de esto, en particular en el 2016, empieza la tasa de desempleo, si lo vemos, supongamos que no hubiera habido pandemia. La tasa de desempleo, el proceso de la acumulación de capital está estancada del 2012, en el 2012 que hay sube, baja, y 2018 baja, 2019 baja. Y la tasa de desocupación no experimentó fuertes, violentos cambios. No, de hecho, no superó los 2 dígitos, que es como un piso, no sé, socialmente sensible. Atrás de eso, lo que hay es un incremento, que no se ve en estos datos, le tendría que pasar algún trabajo más actualizado. Lo que se ve es un crecimiento del sector informal urbano. De alguna manera es como una señal, un preludio de que si algo no cambia, a la postre se está pudriendo todo de nuevo. Obviamente a un nivel peor que
lo que era en los 70 y 80. ¿Se ve el punto? Y dicho esto, insisto, si quieren después le paso, todo está, si ustedes conocen de la existencia del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, que dirige Agustín Salvia, por ahí lo conocen de haber visto algún informe en los diarios, en la tele, en la radio. La idea, digamos, todo el tiempo hacen documentos bastante actualizados de heterogeneidad estructural y mercado de trabajo. Lo podrían chusmear ahí para observar algún tipo de documento más reciente leído con esta clave. Esta es la participación del sector informal urbano en el total, ¿no? ¿Qué viene asociado a esto? Lo que me parece interesante de este texto dos aspectos. El primero, lo que Poi llama empleo no regulado, que sería el empleo, en el caso de los asalariados es el trabajo no registrado. Aparecen dos cosas muy interesantes. Lo primero, como el no registro es mucho más fuerte en el sector microinformal que en el sector formal. Fíjense, por ejemplo, en el 2014, en términos de asalariados, el 70% de los asalariados del sector informal, perdón, no dije una cosa importante, se llama sector microinformal, dicho en términos gruesos, a todos los establecimientos menores a 5 ocupados, con excepción de ciertas ramas que son de empleo calificado y que tienden a ser chiquitos, un estudio contable, por ejemplo, de ese estilo, y a los cuentapropistas que no realizan una tarea profesional, que realizan ocupaciones de carácter técnico, operativo o no calificado. Ese es el sector microinformal. Decía entonces, los asalariados no registrados dentro del sector microinformal son un 70%, mientras que en el sector formal solo, comillas solo, un 17% de los asalariados del sector formal son no registrados. Entonces acá aparece otra cuestión. Obviamente la precariedad laboral tiene mucha más presencia en el sector microinformal. Desde el lado que lo vean ellos, por una cuestión obvia, porque el sector microinformal es un sector casi de autosubsistencia o de muy baja capacidad de acumulación, y obviamente un lugar donde caen como para poder sostenerse es el empleo en negro, ¿no? No, como bueno, vis a vis a no, digamos, y dado el que está en ese sector como una alternativa al desempleo, le dicen, mira, ¿te contrato en negro o no te contrato? Bueno, contratame en negro. Esto remite a la discusión sobre los costos de registrar o no registrar, que ya tuvimos en parte en algún momento y que podemos volver a tener, pero que ahora no viene al caso. No obstante, es interesante, lo marca en el texto, notar cómo el no registro tiene un crecimiento importante en los asalariados del sector formal. Y en términos de porcentaje, 4,5 respecto de 13 es un crecimiento más acelerado que 69,7 respecto de 59,6. Quiere decir con esto que, siendo que el sector microinformal por lejos tiene una presencia mucho mayor del empleo no registrado, de los asalariados no registrados, el no registro pasó a ser también una condición creciente, importante, dentro de los asalariados del sector formal, al menos en términos de dinámica, todavía no de nivel absoluto. Esto es un dato a tener en cuenta porque claramente también está marcando algo. Y lo último que les quería mostrar de esto, bien, es la diferencia salarial. Porque la otra vuelta, ¿se acuerdan que lo vimos en términos de acá? Acá. Se le salieron mal ahí unos cuadros, pero fíjense cómo déjenme un segundo, que acá
¿Hay algún tipo de problema? Ah, está bien. Esperen, que le quedó cortado el gráfico en el coso. Perdón si no te... Fíjense, los ingresos horarios son estos, ¿no? Evolución de la brecha de la remuneración horaria real de la ocupación principal, siendo 1 el ingreso medio. Entonces, miren como en 1974, un empleado, sea asalariado o no asalariado del sector formal, ganaba un 10% más que el promedio, mientras que el sector microinformal ganaba un 17% por debajo del promedio. Esas brechas, fíjense qué le pasó en el tiempo. En el 2014, un ocupado del sector formal ganaba 21% más que el promedio y un empleado del sector microinformal ganaba un 27% por debajo del promedio. ¿A qué viene entonces todo esto? ¿O qué nos sirve a nosotros o qué quiero plantear? Aparece una manera de abordar el problema de la diferenciación con un fundamento teórico, que voy a dejar de compartir, con un fundamento teórico basado en el estructuralismo, que es una corriente, una escuela de pensamiento, una corriente de pensamiento bastante aceptada, bastante difundida, bastante conocida. Sobre la base de ese encuadre teórico general se trae la cuestión de la heterogeneidad estructural. La heterogeneidad estructural, este sentido de diferencias de productividades en el entramado productivo. En esa heterogeneidad, los sectores de mayor productividad, más dinámicos, que pueden competir en el mercado mundial, tal como lo plantean desde este enfoque, ¿no? Etcétera. Absorben una masa de población, tienen una demanda de fuerza de trabajo que no absorbe al total de la población y, por lo tanto, esa población excedente pasa a autoemplearse de algún tipo de manera o a ser empleado por capitales de muy baja monta, muy baja escala, de fácil entrada y salida, que tienen una lógica digamos, no tienen la lógica de la tasa media de ganancia, etcétera, etcétera, lo que pueden leer ahí en los textos. Y eso trae consigo una diferenciación en el mercado de trabajo, o lo que llaman una segmentación del mercado de trabajo, en el cual asalariados del sector formal van a tener un mejor ingreso y una mejor condición de trabajo, lo que acabo de marcar, más registro y mayor ingreso, mayor salario. Y obviamente, si uno tiene mejor, es que el otro tiene peor, ¿no? Y esa brecha, a su vez, como tendiendo a crecer en el tiempo, al menos en términos de ingresos, que los ingresos se abrieron entre sí, ¿no? Como que se encuentra eso. Esto es un enfoque, es una manera de mirarlo. A mí no me resulta tan atractivo, por lo que voy a decir ya la semana que viene, no me resulta atractivo el encuadre teórico, pero lo planteo tratando de ser lo más fiel posible a lo que se trata de decir. Me parece atractiva la bajada práctica que tienen, porque ilumina cosas. En intercambios y en otros trabajos, cuando se le pregunta o se le plantea a los que hacen este desarrollo respecto a que no es tan real que están todos separados, como que son dos mundos separados, más bien tienden a plantear que el sector informal es el último eslabón de la heterogeneidad estructural, que sí están separados, pero que no hay que pensar que está el sector dinámico y el sector, o mejor dicho, que el sector dinámico es una cosa bastante más amplia que los capitales de punta, al menos que se ven de punta, sino que más bien los que están ocupados en el sector microinformal es el último eslabón, lo que ellos llaman el último eslabón de la heterogeneidad estructural. Bien, fin del encuadre, del enfoque. Asociado a esto, en algún momento lo voy a incluir en la materia, asociado a esto, en el último tiempo empezaron a proliferar, último tiempo digo 3, 4 años, empezaron a proliferar trabajos que procuran cuantificar lo que aparece con el nombre de economía popular. Economía popular es un término que tiene mucha, si bien yo no soy un experto en el tema, pero tiene mucha difusión desde el punto de vista en los medios de comunicación y en la vida social en general. Lucía en un momento antes habló de algo de los movimientos sociales, me parece toda esa cuestión. Hoy, desde que están, digamos, desde ciertos, estar como bajo ciertos paraguas de representación política, aparece el fenómeno de la economía popular. Bueno,
de alguna manera no, en muy buena medida, si bien dije Lucía y prendió la cámara, así que voy a empezar a decir los nombres de todos los que están y por ahí se da el milagro de que prendan toda la cámara, una cosa de loco. Bueno, hay algunos trabajos recientes, interesantes, si quieren se los comparto. Se lo voy a mandar. Voy a anotarme acá, de la UCA, de Heterogeneidad Estructural, para que tengan cosas como que están, digamos, más recientes, elaboraciones más recientes. Bueno, como la economía popular pasó a ser una categoría con mucha presencia, desde el punto de vista académico, se empezó a procurar, bueno, midamos la economía popular, cuantifiquemos la economía. ¿De qué se trata la economía popular? Lo que desde mi punto de vista parece el problema de que con lo que se, creo yo, con lo que se quiere decir de economía popular en términos de debate y de discusión política inmediata, se hace referencia a una identidad participativa de algo. Cuando se trata de cuantificar, eso es incuantificable, y se va a mirar ciertas características que serían prototípicas de la economía popular. ¿Y a qué se encuentra? ¿A dónde lleva ese camino? A alguna versión, algún ajuste, alguna versión ajustada de la idea del sector informal urbano. De alguna manera, las estimaciones de economía popular, al menos hay 3 o 4 intentos de estimaciones, son distintos entre sí, porque decían incluir o no incluir el servicio doméstico, incluir o no incluir tal cosa, incluir o no incluir tal otra, pero en muy buena medida se considera economía popular a los cuentapropistas que no realizan tarea profesional, que son el grueso de lo que es el sector informal urbano, o una buena parte del sector informal urbano. Con lo cual, esto lo digo, este último ribete que estoy dando es para darle una derivación del tema, así como la masa marginal derivó en lo de la heterogeneidad estructural y en el sector informal urbano. Esto a su vez tiene sus vínculos con un camino que está tomando la investigación académica, que es mirar la economía popular. Y en definitiva, la economía popular aparece como fenómeno cuantificable muy... Para mí no es cuantificable. Cuando lo van a cuantificar, se encuentran con muchas similitudes al sector informal urbano, en el sentido de que es una masa de población que no está absorbida por la dinámica económica prototípica y por lo tanto quedan ahí al costado y se ven cómo se las arreglan. Y ahí aparece un debate que me excede por completo, pero que están ahí los que forman parte de la economía popular, lo que se llama economía popular. Están ahí como manera de, como de alguna manera se plantea en el sector informal urbano, de frente al desempleo, veo de qué manera me las arreglo y me lanzo a hacer algo que se presenta como economía popular, o hay ahí el germen de distintas formas organizativas de producción distintas, no asalariadas, más solidarias, etcétera, etcétera. Este es un debate que está presentado en particular en algunos textos medio fundantes de Grabois y Pérsico del 2013, 14, si no estoy errado, aparece esta cuestión. Bueno, es un debate que me excede, que no tengo mayores elementos para dar en el curso, pero digo, está estrechamente vinculado lo del sector informal urbano con al menos las cuantificaciones que se están procurando hacer de la economía, de esta entidad, categoría, no sé cómo llamarlo, que aparece con el nombre de economía popular. Así que, nada, me sirve también para eso, me parece, el encuadre, para visualizar ciertos fenómenos y también para dialogar con esta nueva vertiente que está emergiendo de estimación de la economía popular. Bueno, por hoy era la presentación de la masa marginal y del sector informal urbano. Me he echado con lo de precariedad que ya habíamos visto la semana pasada. Y nada, fin. Cumplido el objetivo de hoy. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda? A ver.
No, espera, no, o sea, no tendría. Quedé afónico y venía con dolor de garganta y parece que hubiera ido a la cancha. ¿Cómo es? No me hablé, para empezar no hablé porque no logré meter el streaming por ningún lado, así que no lo pude ver el partido y me estuve muy mal. Pero bueno, al final sucedió lo que iba a suceder, que ganaba Barracas y íbamos al reducido. Pero gracias por pensar en mí. Yo también pensé en ustedes mientras corregía parciales, pero por distintos motivos. Sí, no lo pude seguir. No sé por qué carajo hicieron eso de no transmitirlo como abierto, medio abierto para todos. Bueno, en fin. Circularon, ¿no? Que tal dirección, tal otro, tal, como televisionlibre.net, esto, el otro para ver streaming y no se pudo ver por ningún lado, ni que fuera un recital de la Redonda. Bueno. Sí, no sé, por Teis Sport estaban dando el de, no me acuerdo cuál, San Martín Tigre, me parece. Pero el de DirecTV Sport no funcionó. Por lo que por streaming, ¿no? Por streaming no se podía, ninguna pirateada lo pudo cerrar. Bueno, en fin. Así que ayer no grité tanto porque no viví los goles ahí en el momento, con lo cual tampoco es que dejé la garganta. Diría que es un problema. Sí, ya Luciano, ya también, ayer estuvimos ahí, no anduvo, no. Estaba todo como caído. No las páginas, sino la transmisión de DirecTV. Pero gracias igual. No, yo diría que es un quilombo. Parte de esa masa marginal. O sea, en el peor de los peores es la población viviendo en las peores condiciones, las caravanas de inmigrantes, los que se caen los que mueren en el Mediterráneo. Eso sería como tipo, expresiones crudas de lo que sería masa marginal, uno diría sobre la población relativa, pero en sí mismo me salgo de qué categoría, qué nombre ponerle, qué etiqueta ponerle respecto a qué marco teórico, qué encuadre, enfoque lo traen. Como problema, diría que está ahí. Como problema acuciante en la humanidad. Viviendo, cuando alguien que vive en una casilla sin cloaca, sin agua potable, está ahí y está ahí. Está viviendo en condiciones miserables. Todo esto que te decía, después el que puede, como bueno, el que va y migra y puede y se vuelve una competencia, y esto en parte está relacionado. Santiago, esto es algo que quería decir y me olvidé al principio con tu pregunta del principio de hoy. En muchos casos los migrantes van a hacer el trabajo por mucho menos guita a otros países, lo vemos obviamente. Un argentino va a España y hace algo que acá no haría. Bueno, un venezolano vive en Argentina y está clavado en Rappi, en ViaJet, etcétera. Yo pongo dos ejemplos estereotipados. Pero también en Europa, en el propio la periferia europea, Rumania, Polonia, o el norte de África, también en Europa, es todo eso, es población que va ahí y va a subsistir como puede, y obviamente te genera el conflicto político porque le quita el trabajo al otro que está ahí, pero a su vez es ilegal, pero los gobiernos no hacen nada porque a su vez es la manera de abaratarle la fuerza de trabajo a los capitalistas. Es todo un rollo complejo, me parece, que tiene mil aristas, y ni que hablar de, digamos, bueno, no sé, todo lo que es trabajo doméstico y todo eso también es un malambo de los migrantes y el salirte de tu familia, te separas de tus hijos, las mujeres, hay un montón de pelis que se separan de sus hijos y van a trabajar a Estados Unidos para mandarle la guita a sus hijos, pero eso también es una disrupción tremenda en la vida humana, como que dejas a tus hijos para ir a hacer servicio doméstico para mandarle la guita y se queda con la abuela. Bueno, todo eso, digo, estoy poniendo desde el que se muere en el Mediterráneo hasta mezclando, ¿no? Como haciendo una cosa, todas expresiones concretas de que, por eso se decía que está picando, me parece como que el panorama no es agradable en el punto de vista no solo de la Argentina, sino del mundo, ¿no? Como que
me parece que es, y por eso decía, no sé hasta dónde va esto, hasta dónde, si está marcando una cosa que se va a seguir deteriorando, o va a haber algún tipo de transformación. No, futurismo no estoy para hacer, pero sí, el panorama es desagradable, me parece, desagradable. Y ya cada vez, como, bueno, como dice Denari en el texto, me acordaba dice la teoría neoclásica que postula la racionalidad de los individuos, y se ve que a la mayor parte de la población no le va tan bien siendo tan racional, algo así por el estilo, como picándola un poco con esta cuestión de que la cuestión depende de lo que cada uno haga, y que si todo va mal es porque las personas no toman buenas decisiones. Bueno, nada. Diría que cada vez me parece más presente, más evidente a mí de que en sí las respuestas hay que buscarlas la respuesta del por qué y la respuesta del mejoramiento hay que buscarlas en general en el funcionamiento del capitalismo, ¿no? El capitalismo como modo de producción, ¿no? Pero bueno, me parece que nos lleva a otro plano ya esa discusión. No sé si con esto respondí tu pregunta o no, pero diría que esa masa marginal, todo eso que llamémosle masa marginal, sobrante, como sea, y es un problema. Es un problema cada vez que se ve en todas estas situaciones que son infinitas. Sí, claro. Sí, pero no sé si pensado en cuanto tal. No, obviamente, desde el punto de vista de ciertos enfoques académicos, sí, pero en la vida concreta, el inmigrante nunca va a dejar de ser, hasta ahora no dejó de ser el inmigrante, ¿no? En términos de las peores condiciones de vida, etcétera, y la discriminación, etcétera, ¿no? Porque el argentino discrimina al venezolano acá y va a Europa y ¿cómo es? Se la discriminan allá, ¿viste? Que es así. Y no insisto, ni que hablar de cuando uno ve las historias de los que hacen pero está en esa Fanguer, ¿dónde se ve? Yo veo todo por una que se llama Extremio, que es gratis. ¿Cómo se llama? Pase. Extremio, mira vos. Bueno. Hay que descargarla, pero... Un videito de YouTube, ¿Qué? Pero ves todas las películas del mundo. Tutorial. Sí, tenés que descargarla y ponerle un par de add-ons, digamos. No, anímate. La brecha generacional me mata. Years and Years no está en Flow. Pero no tengo. Puede ser, yo no tengo Flow. Yo descargué Extremio así bastante a cara de perro y la verdad bastante bien, no es muy complicado. Yo no soy una luz. Lo más complejo pues tengo subtítulos a veces. Ok, bueno, voy a probar. Pero bueno, en paralelo a Netflix, tengo la plataforma Movie, no sé si la conocen, que es como más de cine, más no tan homogeneizante, ¿no? Cada vez Netflix me parece que todo lo mismo. Y el otro día vi una película de italiana, ni siquiera de alquiler de vientre, era de una inmigrante rumana o polaca, no me acuerdo el nombre, Lena, era su nombre, no me acuerdo la nacionalidad, y era directamente el embarazo y la venta de bebé, no era alquiler de vientre. Muy de inmigrante. Después entraba ilegalmente a Italia, así entregaba el bebé, o sea, lo daba y después se rajaba, desaparecía del sistema y chau. Las personas declaraban que la madre se había fugado, el padre declaraba que la madre se había fugado, el padre de mentira, ¿no?
habían creado que era padre, que era italiano. El pibe, digamos, mi novia se fugó y se lo dio de adopción a mi tío. O sea, una pareja usa al sobrino, le traen una inmigrante embarazada, le venden al hijo, declara que se fugó y le dan una adopción porque él no se puede hacer cargo. Bueno, es una imagen, un caso concreto de algo que es muy degradante desde el punto de vista humano. ¿Cómo se llama? Sole. Ya que estamos en este momento. Sí. Sole era. A ver. Creo que sí, ¿eh? Sí, es esa. Ahí la googleé. Ah, ok. Sí, bueno, es la misma temática que, o sea, un poco más alejado, pero que el cuento de la criada, que también es. No vi. Pero ¿qué te quería de serie, no? Yo soy medio reticente a las series, ese es mi problema generacional. Es una serie larga, además, pero muy buena. Plantea así como un futuro distópico donde muy pocas mujeres son fértiles, entonces generan como un sistema medio de castas. Donde las mujeres fértiles son criadas de las familias ricas y les dan sus bebés, pero medio que son como miembros de la familia que tipo tienen la mina que cocina y que limpia y la criada que se encarga de todos los meses cuando está ovulando, digamos, garchar con el jefe de la casa, básicamente. Mirá. Así como lo plantean como una función social de claro. función de la vida. Wow. Interesante. Bueno, en fin, Luciano, de esto no sé si tengo para responder más, pero diría que se van manifestando en todas otras cosas. Bueno, está la cuestión de la prostitución, ¿no? Como está el debate. Vos, Lucía, planteaste, porque hubo una. ¿No? Lo del sindicato, etcétera, ¿no? El punto 3 lo hice de eso. Sí. El punto 3 lo hice de eso. Bueno, ahí aparece el debate entre si la prohibición o legalización, digamos, ¿no? Respecto a esto, si es una actividad denigrante o es una actividad que se elige hacer libremente, entonces hay que legalizarla, regularla, quiero decir. Bueno, nada, es otro debate, pero que también involucra a cierta porción de la población, porque sacando cierta cuestión de círculos VIP, después es como muy realizado por población de un determinado sector o estrato social, con lo cual ahí también hay un punto para pensar como formas de existencia de la masa marginal o como la llamemos. Bueno, en fin, nada muy simpático para el futuro, chicos. Bueno, me tengo que ir. La familia está gritando. Saludos. Bueno, nos vemos la semana que viene y que con las consignas también, ¿no? Ya del segundo parcial. Dale, hasta luego. Bueno, buena semana. Después les mando eso que le dije. Chao.